Bendiciones, estimados hermanos, amigos, que puedan siempre estar presentes con nosotros en esta hora. Estamos acá en nuestros estudios, siempre compartiendo el consejo de la palabra del Señor. Siempre tenemos, como mencioné el día domingo, ¿verdad? Por la noche, siempre a pesar del cansancio, a pesar de lo que podamos estar atravesando, Dios nos da ese gran privilegio y debemos de aprovecharlo, el poder compartir con todos ustedes las buenas nuevas de salvación. Todos nosotros sabemos que tenemos ese llamado. Todo aquel que ha creído en la palabra del Señor tiene ese compromiso, ese llamado de compartir esa palabra con otras personas para que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad y por consiguiente van a llegar a ser libres, tal como lo somos nosotros, para poder abrir nuestra boca y hablar con denuedo lo que es la palabra del Señor. Sean, como quiera que sea, nosotros tenemos ese compromiso. Muchos lo van a hacer de una manera, otros lo van a hacer de otra, pero Dios a cada uno nos ha dado, ¿verdad?, la sabiduría, el conocimiento para que podamos emplearlo y hacer el trabajo de una o de otra manera. Lo importante es que podamos llegar al corazón de aquellos amigos que no han conocido de nuestro Señor, que no han tenido un encuentro con nuestro Señor, y así también llevar siempre la exhortación a aquellos hermanos que puedan estar siempre tal vez con una duda o tal vez están debilitados, están flaqueando. Es importante que nos esforcemos porque hay un largo camino que recorrer, y el llamado que nosotros tenemos es un llamado que no es temporal, es un llamado como mencionaba nuestro pastor, donde no hay retiro. En esto no hay retiro hasta el último día que nosotros dejemos de respirar. Entonces estaremos, ¿verdad?, recibiendo esos galardones, estaremos, ¿verdad?, ya descansando en la presencia de nuestro Señor, y esa es la esperanza que nosotros tenemos y es la esperanza que queremos llevar a todos aquellos que, como mencioné, aún no han tenido un encuentro genuino con nuestro Señor. Ahora, si podemos ver acá la pantalla que tengo de fondo, indica, ¿verdad?, el símbolo de la paz, y es una de las cosas que nosotros anhelamos. Muchas veces he mencionado yo de que muchas veces la anhelamos y no logramos conseguir por mucho que nos esforcemos, porque buscamos en la manera que no podemos encontrarla, y eso es la paz interior, porque al pensar en la paz, muchos, ¿verdad?, creen que esto solo se trata de un ambiente donde no hay conflictos, donde no hay guerras, donde no hay problemas, y efectivamente es algo que todos, ¿verdad?, anhelamos, estar en un lugar donde no haya ningún tipo de conflicto que interfiera pues en la paz que nosotros podemos tener, pero lamentablemente vivimos en un mundo donde el problema, el conflicto, los problemas están a la orden del día, y eso es lo que nosotros nos enfrentamos. Pero la palabra del Señor nos dice claramente de que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Es algo que nosotros no debemos de complicarnos la vida, solamente seguir el consejo del Señor, buscar y seguir la paz con todos, ¿verdad? Y dice que sin eso nosotros no podremos ver su rostro. La esperanza que nosotros tenemos es ver a nuestro Señor tal y como Él es. Ahora, todos piensan, ¿verdad?, que la paz significa lo que mencioné, tal vez un lugar tranquilo donde podemos estar, pero pocos se detienen a meditar, ¿verdad?, en la palabra del Señor para poder ver cuál es el verdadero significado de esta palabra. La palabra paz no solamente implica ese lugar o ambiente en el cual nosotros podemos estar, eso va mucho más allá, viéndolo de un punto de vista bíblico, porque de esa manera es que nosotros tenemos que verlo. Si nosotros buscamos del punto de vista que el mundo está buscando, estaríamos yendo en un camino equivocado, estaríamos errados, porque podría ser que encontremos algún lugar, alguna isla, algún lugar donde podemos estar en paz,
Pero ¿qué pasa si no tenemos esa paz para con nuestro Dios? Porque allí es donde comienza lo que es la verdadera paz. La paz significa algo mucho más profundo que una simple palabra de 3 letras, y es algo que no se puede llegar a comprender sin antes haber tenido un encuentro o es decir, una reconciliación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros tengamos esa reconciliación para poder experimentar lo que es la paz verdadera. Cuando nosotros experimentamos lo que es la paz verdadera, entonces vamos a proceder a dar el paso que debemos de dar, y es a cumplir con nuestro deber, como lo dice la palabra del Señor, que debemos de ser pacificadores, en lo cual nosotros, el Señor nos llama bienaventurados, porque la paz que vamos a experimentar no es una paz, como mencioné, que solamente pues en el mundo la vamos a tener, sino la vamos a tener por toda la eternidad, porque eso es lo que la palabra del Señor dice. Hemos recibido nosotros esa paz, los que hemos creído, y la pueden recibir aquellos que están aún en un conflicto, por decirlo así, con nuestro Dios. Es necesario que tengan esa paz interna. El Señor lo dijo en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Y de qué paz estaba hablando el Señor? De una paz que iba a traer gozo, alegría a nuestro corazón, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas que estemos atravesando. Y eso es lo que nosotros experimentamos, aunque muchas veces nos van a ver llorando. Pero dentro de nosotros hay una paz interna que no tiene nada que ver con los problemas que el mundo nos está tirando encima. Debemos de gozarnos y regocijarnos, porque eso es lo que el Señor nos manda que hagamos siempre. ¿Y cuál es esa paz? Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es algo que muchas personas nunca van a llegar a comprender, a menos que crean en la palabra del Señor, a menos que se arrepientan de sus pecados, que sean convertidos y que comiencen a vivir una nueva vida, que se arrepientan genuinamente delante de Dios. Entonces van a experimentar lo que es esa paz, y muchas veces es una paz, como dice acá, inexplicable. Esa paz sobrepasa todo entendimiento, y dice que Él guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos quiere arrastrar el problema, cuando nos quiere arrastrar aquellos pensamientos, aquellas tribulaciones que tenemos, ahí es donde el Señor toma el control de nuestra vida. Él nos guarda, dice que Él va a guardar nuestros corazones para que nosotros no caigamos en aquello de anhelar, buscar esa paz en otro lado que no sea en Él. Él va a guardar vuestros pensamientos, dice, ¿y cómo lo hará? En Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros ya hemos conocido la verdadera paz, entonces nos convertimos en pacificadores. ¿Y cuál es el resultado de convertirnos en pacificadores? Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es una bienaventuranza para que nosotros vivamos contentos, alegres, gozosos. ¿Y cómo no vamos a estarlo si nosotros sabemos que vivimos en un mundo en el cual estamos siempre expuestos a una muerte repentina, estamos expuestos a enfermedades y estamos expuestos a un montón de cosas? Pero si nosotros somos bienaventurados, llamados, somos hijos de Dios, ¿qué más podemos pedir nosotros? Porque como hijos de Dios, la bienaventuranza viene a nuestra vida, porque la paz no viene por medio de largas negociaciones como las que tienen, ¿verdad?, muchos hombres, tal vez hombres poderosos que solo buscan su propia gloria. Nunca están buscando la gloria del Señor, nunca están buscando glorificar a Dios, honrar a Dios con esa paz, sino llevarse ellos todo el crédito, ¿verdad?, en tanto que por lo que son, o sea, elocuentes, por lo que son de poderosos, por lo que son de famosos, las redes sociales, las diferentes plataformas los están
promoviendo, mencionando sus nombres, y eso es lo que ellos quieren, tener su propia gloria. Pero debemos de entender nosotros que la paz que ellos pueden tal vez llegar a establecer es una paz temporal que de un momento a otro cambia de parecer, porque nosotros como seres humanos no somos personas que nos mantenemos en un solo pensar. O si no cambian tal vez los países, cambian de presidentes, o lugares de trabajo cambian de manager, todo se viene a transformar en un conflicto, en una confusión, y la paz que parecía estar ahí es una paz que desaparece. Mas nosotros tenemos una enseñanza mejor, que conocemos esa paz verdadera. Jesús nos da una clara enseñanza y dice que los pacificadores no son aquellos que se encargan de evitar conflictos entre personas, pueblos o naciones. Los pacificadores a los cuales se refiere la palabra del Señor va mucho más allá. Es necesario que nosotros tengamos un corazón transformado, un corazón cambiado, y que esté luchando por hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Entonces nosotros venimos a convertirnos en pacificadores. ¿Por qué razón? Porque al nosotros haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, al haber sido transformados, hemos sido regenerados y somos nuevas criaturas. Una nueva criatura, no somos como dicen los hijos de la carne, son, ¿verdad?, hijos terrenales, pero nosotros hemos nacido del Espíritu, y esa es la necesidad que hay en cada ser humano, el nacer de nuevo. Y eso es algo que no lo podemos explicar, como tampoco nadie puede explicar cómo Dios forma a aquel bebé en el vientre de una madre, cómo Dios forma esos embriones y viene a haber un nacimiento de una persona, viene a nacer un ser. Pero cuando se trata de lo espiritual es algo pues también inexplicable, porque solamente Dios sabe cómo lo hace, en qué momento lo hace, y nosotros venimos a experimentar algo lo cual es muy maravilloso. Es por eso que damos el consejo a aquellos que no han conocido de la palabra del Señor, que se acerquen a una iglesia, que busquen una iglesia donde puedan escuchar la palabra del Señor, ya que todo esto es por fe. Y dice que la fe no viene sino por el oír, y el oír la palabra de Dios. De manera que el Señor nos muestra que ser pacificadores implica el hecho de ser activos trabajando en la reconciliación con nuestro Dios, porque a nosotros nos ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación. Debemos de trabajar arduamente en la reconciliación, pero no una reconciliación solamente entre humanos. Y eso no implica también que reconciliarse es tolerar, ¿verdad?, lo que es el pecado, o tolerar los malos comportamientos o el estilo de vida errónea que puede llevar una persona. Cuando hablamos de reconciliación, siempre debemos de pensar primeramente en la reconciliación con nuestro Dios, porque si no hay paz para con Dios, nunca habrá paz entre nosotros, ni aún con nosotros mismos. Al vivir trabajando en esa reconciliación, eso nos guiará a buscar siempre el perdón, a perdonarnos unos a otros y a buscar la unidad. Porque eso es lo que nosotros debemos de hacer. Como pacificadores ese es el propósito. Ser guiados a perdonar, a buscar el perdón, a perdonar y a buscar esa unidad los unos con los otros. Hebreos capítulo 12, versículo 14, como lo mencioné, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario que nosotros apliquemos esto en nuestra vida y que siempre pensemos antes de entrar en una conversación o antes de mencionar algo que lleva todo lo contrario a esto. Seguid la paz con todos. La paz no la vamos a conseguir teniendo discusiones, teniendo confrontaciones o incitando a la violencia, sino la vamos a conseguir entrando en un diálogo
y primeramente pues presentando lo que la palabra del Señor enseña, para que de esa manera nosotros tengamos esa oportunidad, tengamos ese gran privilegio al final de la carrera, ver el rostro de nuestro Señor. Dice que debemos de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es algo también que nosotros debemos de buscar y exhortar a otros, que la santidad no solamente implica el estar congregándonos, sirviendo en ministerios, sirviendo en algún privilegio, sino implica, es un estilo de vida que debemos de llevar en cualquier lugar que nos encontremos, a pesar de las fallas, a pesar de los problemas que tengamos, es necesario que nosotros luchemos por buscar a vivir una vida en santidad, porque este mundo en que vivimos es muy fácil tropezar, es muy fácil entrar en enojo, es muy fácil volverse vanidoso, volverse orgulloso, volverse codicioso, volverse avaro. Hay todas tantas cosas que nos atacan a nosotros en este mundo en el cual vivimos. Debemos de comportarnos como hijos de luz, dejar todas esas cosas de lado, porque esas cosas solamente nos van a llevar a incitar lo que es la violencia, la envidia y todo aquello que tiene el ser humano arraigado, es algo que solamente pues llama lo que es la violencia. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser edificadores, a ser puentes de bendición para otros. Muchas veces algunos, ¿verdad?, en el comportamiento que tenemos llegamos a convertirnos no en puentes de bendiciones, sino en murallas, en paredes que bloqueamos a otros. Es importante que luchemos por no ser una piedra de tropiezo para nuestros hermanos, una piedra de tropiezo para aquellos que están perdidos, caminando en perdición, en los vicios, en malas palabras, prácticamente pues muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué pasa si nosotros, en vez de ser un puente, somos aquellos que en vez de extender la mano, le echamos un poco de tierra más encima al que ya está muerto? Y entonces estamos matando lo que es la esperanza. Debemos de promover lo que es la paz, porque para eso nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios. Ser pacificadores implica muchas cosas que tenemos que aprender, y no las vamos a aprender por medio de libros seculares, por medio de escritos tal vez de personas, sino las cosas que debemos de aprender son las cosas, ¿verdad?, que vienen, el consejo que viene de la palabra de Dios, el consejo que viene de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que Él nos dio. De esa manera es que nosotros vamos a ir aprendiendo si nos apegamos a su palabra. Y la primera de ellas es el aprender a escuchar a los demás, algo muy difícil, como mencioné, en el mundo en que vivimos, las situaciones que pasamos, tendemos a enojarnos fácilmente y dar respuestas que no convienen, a tomar actitudes que no convienen, pero eso sucede cuando nosotros verdaderamente estamos frustrados, y hablamos de los cristianos, estamos frustrados y es por la lejanía que hemos tenido de nuestro Señor, falta de oración, falta de lectura, falta de congregarnos, falta de ayunos, falta de vigilia, falta de sacrificios, como me decía mi hermano pastor Luis Ramírez. Me hizo una pregunta que me dejó un poco sorprendido, porque la verdad no lo había pensado de esa manera, y yo agradezco, ¿verdad?, a todos aquellos pastores que se toman el tiempo y nos hablan directamente lo que es la palabra de Dios. Por eso es que los discípulos le decían al Señor: dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Muchas veces, si nosotros no tenemos la madurez espiritual para escuchar estas verdades que muchas veces nos hieren y nos ponen en qué pensar, entonces tendemos, en vez de buscar esa unidad, tendemos a buscar el conflicto, la confrontación, la enemistad, y tendemos a enojarnos con aquellos que nos dicen las verdades bíblicas. Es importante que aprendamos a escuchar y pongamos en práctica las cosas que aprendemos.
de aquellos que están luchando en la palabra del Señor. Debemos de aprender a escuchar a los demás, debemos de aprender a perdonar a los demás, perdonar esas ofensas que pueden hacernos y hablar, ¿verdad?, siempre con amor, buscando soluciones que glorifiquen a Dios, no las soluciones, como mencioné, que están buscando los hombres que negocian por la paz en este mundo, llevarse su gloria y ser pues famosos. No, siempre debemos de buscar a glorificar a nuestro Dios, siempre con todas nuestras acciones, conversaciones, cualquier cosa que hagamos, buscando siempre a promover esa paz. Aunque no siempre es posible cambiar las circunstancias o que puedan estar atravesando las demás personas, muchas veces no vamos a lograr hacerlo, no vamos a lograr convencer, muchas veces va a ser falta de, va a ser incredulidad en las personas con las cuales nosotros podemos exponer el consejo de la palabra del Señor, o tal vez va a ser falta de fe en nosotros, falta de oración para poder llevar ese consejo, porque como el Señor le dijo a aquel hombre que llevó a aquel muchacho endemoniado, ¿verdad? Por lo cual los discípulos no habían podido sacar ese demonio de ese muchacho, y fue lo que el Señor también, ¿verdad?, lo dijo, que esos géneros no salían si no era con ayuno y oración. Es importante que nosotros, cuando vamos a dar un consejo, cuando vamos a dar un consejo a una persona que está atravesando una situación en la cual es necesario el consejo, pero tal y como viene en la palabra del Señor, es necesario que nos metamos en oración, que ayunemos y que le pidamos al Señor sabiduría para que podamos también exponer ese consejo, y siempre buscando a glorificar lo que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, glorificar a Dios, porque ese debe ser siempre nuestro propósito, siempre nuestro punto de vista debe de ser glorificar a nuestro Dios. Ahora, no podemos cambiar las situaciones, mucho menos podemos cambiarle el corazón a las personas. Eso solamente Dios lo puede hacer por medio de su Espíritu Santo y por medio de la palabra, la cual nosotros llevemos. Pero lo que sí podemos nosotros, ¿verdad?, hacer es controlar la actitud que debemos mostrar ante cualquier conflicto, ante cualquier necesidad, ante cualquier problema o situación que pueda estar enfrentando una persona. No ir, ¿verdad?, siempre con nuestros pensamientos, como mencioné, llevando opiniones, la cual tal vez ni nos han pedido, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos acercamos y hablamos conforme a la palabra del Señor, ese es un consejo el cual no tiene rechazo, porque sería ilógico si nosotros vamos y hablamos, ¿verdad?, acerca de la palabra del Señor, porque todo el mundo cree en Dios, todo el mundo dice creer en Dios, pero no toman en cuenta muchas cosas, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El mundo dice creer en Dios, pero no vive con temor. Dice la palabra del Señor que los demonios creen también, pero no solo eso, sino que ellos tiemblan ante Dios. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de mostrar una actitud positiva ante cualquier conflicto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto no podemos hacerlo por nosotros mismos. No podemos mostrar ningún tipo de actitud positiva por nosotros mismos, porque solamente Cristo nos puede dar ese poder y valentía para poder presentarnos en una forma, como mencioné, positiva, que va a traer un ambiente positivo, que va a traer paz, tranquilidad a la persona a la cual nosotros estemos tal vez aconsejando, exhortando. ¿Por qué razón? Porque no van a ser nuestras palabras, sino la palabra de nuestro Dios. Y solamente Dios puede darnos ese poder y valentía. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es Dios quien nos da ese poder, Dios quien nos da ese dominio propio, y es Él quien nos da ese amor para que podamos expresarlo en la forma que nosotros podemos hacer. Dice la palabra del Señor que es mejor una reprensión manifiesta
que amor oculto. O sea, de nada sirve que nosotros estemos tratando de consolar a una persona con nuestras palabras cuando la persona tal vez está expuesta a dar un mal paso y nosotros no lo reprendemos, sino que estamos empleando lo que es nuestras emociones y queremos hacer sentir bien a la persona. Es necesario, dice, de que es mejor la reprensión manifiesta que el amor oculto. Expresemos nuestro amor reprendiendo a todos aquellos que están actuando en una manera errónea, pero siempre hagámoslo con amor, siempre pidámosle al Señor que sea Él quien nos guíe y que nos dé ese dominio propio, porque haciendo esto seremos partícipes de la naturaleza divina, como lo dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Voy a dar lectura a estos versículos del capítulo 1 de segunda de Pedro, versículo 5 al versículo 8, dice la palabra del Señor: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra virtud, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Son tantas las cosas que dice acá. Para un ser humano o para nosotros mismos muchas veces nos resulta difícil aplicar todo esto a nuestra vida, poner diligencia y sobre todo dice que primero debemos de tener esa fe. Dice que a la fe debemos de añadir lo que es la virtud, a la virtud añadir el conocimiento y al conocimiento debemos de añadir el dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Ahora dice de que si estas cosas abundan en nosotros, no nos dejarán estar ociosos, o sea, prácticamente estaremos siempre trabajando en lo que Dios nos ha encomendado, siendo pacificadores. Y de esa manera tendremos frutos, dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que los frutos que nosotros debemos de esperar ver debe de ser el cambio, la transformación en otra persona. ¿Y cómo lo hará? Si nosotros reflejamos ese amor, esa paciencia, esa fe de lo que está hablando, lo que es la palabra del Señor. Dice, de esa manera pues seremos partícipes. De esa manera es que nosotros seremos partícipes de lo que es, verdad, la naturaleza divina, hablando de lo espiritual, porque muchas veces, como mencioné, no debemos de pensar que podemos describir o podemos explicar. Hay muchas cosas que no las podemos explicar, pero nosotros, habiendo nacido de nuevo, sabemos de que tenemos parte en esa naturaleza divina, en esa naturaleza espiritual, y por eso es necesario que pongamos en práctica todo lo que nos describe acá el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 5 al versículo 8. Ahora Jesucristo afirma en San Mateo, capítulo 5, versículo 9, que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por nuestro esfuerzo? ¿Por nuestro trabajo? ¿Por nuestra dedicación? ¿Por nuestra diligencia? Es solamente por gracia. Por gracia, por fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual nosotros llegamos a ser hijos de Dios, y Él nos da el privilegio de ser pacificadores, dándonos esa bienaventuranza para nuestra vida. La razón es que al ser pacificadores vamos a reflejar el carácter de nuestro Señor, cuyo propósito de haber venido a padecer en esa cruz fue buscar una reconciliación y una restauración de nuestra vida con nuestro Dios. La venida de nuestro Señor Jesucristo tuvo un propósito y fue reconciliarnos
Dice la palabra que Dios nos estaba reconciliando consigo mismo. Y esa es la importancia de que nosotros pongamos diligencia en esto y también veamos el ejemplo y de la misma manera llevemos este mensaje, este consejo a otras personas para que puedan ser también reconciliados, para que puedan ser regenerados, puedan ser restaurados. Y de esa manera van a poder experimentar las cosas que nosotros hemos experimentado. Es por eso, amados hermanos, que cada vez que nosotros escogemos perdonar a otros, en lugar de buscar nuestra propia venganza, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. La palabra del Señor lo dice y nosotros lo creemos y es por fe. Cuando escogemos dialogar en lugar de una confrontación con los demás, mostramos amor en lugar de odio. Y es de esta manera que demostramos al mundo de que somos hijos de Dios. Nunca nos detengamos a discutir con una persona necia. En el trabajo donde estuve primero, me salí hace un año, tenía un rótulo en el mostrador y decía: nunca te pongas a discutir con un necio, porque los que están alrededor no van a poder ver la diferencia, de manera que no se sabrá quién es el necio y quién es el cuerdo. Es por eso que cuando una persona se comporta necia, rebelde, agresiva, entonces es tiempo de que nosotros pues lo pongamos en las manos del Señor, demos la vuelta, porque nosotros conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Todos aquellos que se rebelan en contra de la palabra de Dios, se rebelan en contra de sus padres, tendrán una consecuencia. Tendrán una consecuencia el día que les toque entregar cuentas delante de Dios. Todos aquellos que están sin Cristo en su corazón, yo les invito a que busquen, que le pidan a Dios. Yo le comentaba a mi esposa de un error que cometí cuando le digo yo a mi hijo que buscara, que por qué no buscaba de Dios. Y la palabra correcta era decirle que le pida a Dios que tenga misericordia de él, que tenga misericordia de él y que toque su corazón, que le cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne. Así es como nosotros debemos de aconsejar a las personas, porque la persona nunca va a buscar de Dios, nunca va a buscar esa paz que solamente Dios puede dar, aunque esté pasando lo que puede estar pasando, como lo dice Proverbios capítulo 23, si no me equivoco, lo estuvimos leyendo en nuestra iglesia local, estos versículos, y esto es algo que nosotros lo hemos visto. Proverbios capítulo 23, esto es algo que nosotros lo hemos visto en personas y algunos de nosotros lo hemos vivido, porque yo lo he vivido, yo tuve ese problema del alcoholismo. Y aquí se revela lo que es la necedad del hombre. Pero también hay una consecuencia. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 23, versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió.
Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despierte, aún lo volveré a hacer. Así es el comportamiento del hombre, pero ignora lo que dice el versículo 29. Ignora lo que dice el versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Como mencioné, muchos de nosotros venimos de ese mundo. Venimos de ese mundo el cual nos azotó, nos restregó y muchas veces nos levantábamos y continuábamos en la misma actitud, haciendo lo mismo. Es necesario que sepamos que hay consecuencias cuando nosotros nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios. Por eso el consejo es para todos aquellos que están sin Cristo en su corazón, que cuando alguien se acerque a hablarles de la palabra del Señor, presten atención y pídanle al Señor que les dé la sabiduría para que puedan discernir. De esta manera, nosotros, siendo pacificadores, demostraremos al mundo que somos hijos de Dios y que somos bienaventurados porque el amor del Padre está en nuestro corazón. De otra forma, si no estuviera el amor del Padre en nosotros, sería imposible que nosotros podamos comportarnos como personas racionales. Muchas veces vamos a fallar, va a haber enojo, va a haber ira en nosotros, pero ahí está el Espíritu Santo redarguyéndonos para que nos volvamos a Dios, busquemos el perdón, busquemos esa reconciliación y que el Señor nos ayude a seguir caminando. Ahora, hay unas preguntas que tengo acá para que usted medite y piense cuál es su condición. La primera es si usted es hijo de Dios. La segunda pregunta es si está contribuyendo a la paz en sus relaciones, ya sean estas familiares, con compañeros de trabajo, con compañeros de escuela, con personas que los rodea. ¿Está usted contribuyendo a la paz en esas relaciones que tienen? ¿Tocan temas conforme al consejo de la palabra del Señor? ¿O están afanados en alimentar y promover el odio y los conflictos? Muchas veces sucede en los trabajos, muchas veces en familias. Promueven lo que es el odio, el conflicto, hay discusiones. Es importante que promovamos la paz, que no busquemos nosotros nuestra propia venganza. Entonces el consejo es a que se autoanalice y que se asegure que verdaderamente es un hijo de Dios y en verdad ha nacido de nuevo y ponga en práctica lo que es el ser pacificador, porque si no es un hijo de Dios o tiene alguna duda, pídale al Señor que le dé sabiduría para que pueda discernir cuál sea la condición en la que se encuentra. Que el Señor les bendiga. Hasta acá llegamos con esta pequeña meditación. Vamos a continuar buscando, estudiando en lo que es la palabra del Señor, temas que puedan ayudarnos, así como también hemos estado con mi esposa preparando unas enseñanzas las cuales queremos compartir muy pronto, enseñanzas que nos van a ayudar a entender, ¿verdad?, lo que es la palabra del Señor, así como también pues estamos trabajando en estudiar los diferentes sermones, ya que hay diferentes sermones, ¿verdad?, que uno nos llevan al conocimiento de la palabra de Dios. Pero eso ya es, ¿verdad?, hablando de la predicación expositiva para todos aquellos que son hijos de Dios, que han creído en la palabra del Señor y pueden retener y le dan importancia a lo que es la palabra del Señor, porque también están, ¿verdad?, los sermones temáticos, están los sermones textuales, los cuales son para invitar a aquellos, ¿verdad?, para tocar por medio, con la palabra del Señor, a aquellos que están enemistados con nuestro Dios. Es importante que prestemos atención y siempre sigamos luchando. Así es de que muy pronto estaremos, ¿verdad?, compartiendo con ustedes la palabra del Señor en segmentos o enseñanzas, ¿verdad?, que van a llevar ciertas
ciertos tópicos o ciertas partes vamos a tratar de dividirlas para que puedan ser edificados todos aquellos hermanos y así también aquellos que aún no conocen de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz resto